formas que si buscan espectáculo, que si quieren espectáculo para su cierre de campaña, pues si ya con Feijóo tiene de sobra. Es impresionante. Yo no le conocía hasta que llegó a la política nacional, al señor Feijóo. Pero claro, es que resulta que el señor Feijóo piensa que Huelva está en el Mediterráneo. Y dice que las pupilas se le dilatan como consecuencia del sol en Cádiz. Y va ahí a Huesca y dice: Briefing es una empresa... No, pero, en serio. Pero imaginaoslo, ¿no? Ahí los trabajadores todos sentados. El equipo de campaña. Y él ahí diciendo, en lugar de briefing, 8 veces. Y claro, la gente pues con la cara que no sabía qué hacer para no partirse de risa en su cara. El que no fue presidente porque no quiso, no mete más la pata porque no puede. Es una cosa impresionante. Ese es el valor de la política con mayúsculas. De la política que reivindica Pilar Alegría para Aragón y que estamos haciendo conjuntamente en España. Y enfrente, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que sucede cada vez que hay una campaña electoral? Sí, bueno, yo me he quedado sorprendido. No sé si los más veteranos les pasará como a mí. Los jóvenes seguro que lo saben, para desgracia suya. Pero resulta que es que el Partido Popular, el señor Azcón, el señor Feijóo, han invitado a este Vito Quiles, que va persiguiendo a periodistas que no piensan lo que él y que la ultraderecha. Invitan a un concierto de un grupo que yo no lo conocía, pero un grupo que, aparte de insultarme, que a mí, bueno, eso ya... Pero es que reivindican el golpe de Estado y la guerra civil del 36 del pasado siglo. Es que es muy grave lo que está pasando. Y además lo dicen sin ningún tipo de rubor, no se esconden, se quitan las caras. Bueno, que lo sepa la gente. El próximo domingo los votos del PP van a la ultraderecha y los votos de la ultraderecha van al PP. Y el único partido y la única candidata que va a frenar a la ultraderecha y que puede poner rumbo al futuro Aragón es Pilar Alegría y el Partido Socialista. Y votar al Partido Popular para que... Pero si ellos mismos ya en el cierre de campaña lo están diciendo. Azcón, Alvise, Abascal y Feijóo son lo mismo. Porque Alvise... Pues estuvo en la lista, perdón, el Viles el Tito Viles como se llame, estuvo en la lista de Alvise. Y el grupo musical estuvo en el cierre de campaña con Vox. Por tanto, a ver, es que ni se separan de la ultraderecha. Lo que hacen es, desgraciadamente, legitimar a la ultraderecha, cerrando campaña electoral en Aragón con esa ultraderecha. Es muy importante movilizarnos, no quedarse en casa, trabajar por una política sana, que es lo que reivindica Pilar Alegría. Que trabaje por reconocer derechos, no por destruirlos, no por desmantelarlos, no por llevarnos al siglo pasado, sino mirar al futuro y con las lentes de la justicia social, de la cohesión territorial, trabajar por el mejor futuro de nuestros jóvenes y de aquellos que necesitan de la política, del aporte, del apoyo de lo público para poder sacar adelante a sus familias y a sus propias vidas.
Y eso significa estar comprometido en múltiples ámbitos, por supuesto con los jóvenes, en las políticas de vivienda, las que ha dicho también Pilar, de políticas públicas vinculadas con la sanidad, con la educación, con la dependencia y también con la igualdad de género, con la lucha contra la violencia de género. Lo que está pasando estos días, hemos conocido en una ciudad de Madrid que se llama Móstoles, es la segunda ciudad más importante de la Comunidad de Madrid después de la capital, a una antigua concejala del Partido Popular en esa ciudad que ha denunciado por acoso sexual al actual alcalde. Ayer, ante el estupor de todos, vimos cómo salía el alcalde de esa ciudad del Partido Popular, salía posteriormente la señora Ayuso y salía también el señor Feijóo. Y los tres mintieron. Porque dijeron que esto era un caso fabricado. Bueno, después de lo escuchado y visto hoy, parece que es verdad. Dijeron que era un caso, no era un caso de acoso sexual, era un caso de acoso laboral. Como si solamente ser un acoso laboral no fuera suficiente. Y en tercer lugar, se demuestra que el Partido Popular a nivel nacional, por supuesto, no abrió ningún tipo de investigación, sino que amparó precisamente lo que le decía el Partido Popular de Madrid, que era estar con el acosador y no estar con la víctima de ese acoso. Y mirad, compañeros y compañeras, os digo una cosa. La verdad es que lo que llama la atención es mucho el cinismo, ¿no?, de un PP que pretende dar lecciones sobre igualdad de género, cuando nosotros también hemos sufrido esos casos de acoso y hemos actuado con contundencia porque siempre hemos dicho que este era un mal estructural y que lo importante no es que se dieran esos casos, sino cómo se respondía a esos casos. Y les vemos tratar de dar lecciones cuando realmente lo que dan es vergüenza de apoyar al acosador y de no estar con la víctima y estar acusándola como están haciendo. Pero claro, la pregunta que hay que hacerse es por qué el señor Feijóo no actúa y exige la dimisión del alcalde de Móstoles y también de la cúpula directiva del Partido Popular en Madrid. Y la respuesta la tenemos muy clara. No quiere que le pase lo que le pasó a Pablo Casado, que denunció la corrupción de la señora Ayuso y al día siguiente le sacaron del Partido Popular. Y ese es el problema. Y esa es la gravedad de la situación, que enfrente hay una oposición con un político que no es autónomo. Y yo os digo que este partido, que Pilar Alegría y que yo mismo somos personas autónomas como vosotros y vosotras. Nosotros no nos debemos a nadie, nos debemos a vosotros y a vosotras, a la gente de a pie, a la gente por la que trabajamos para luchar y construir derechos y libertades, como hemos hecho durante todo este tiempo. Os dije hace 7 días que íbamos a revalorizar las pensiones con o sin el PP y vamos a revalorizar las pensiones como hemos hecho durante estos últimos 7 años. Hemos subido las pensiones más de un 50% desde que estamos en el gobierno. Os dije que íbamos a subir el salario mínimo interprofesional y vamos a subir el salario mínimo interprofesional un 66% desde que estamos al frente del gobierno. Y os lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, es la tercera vez en 45 años, en plena guerra comercial con Trump, con una situación geopolítica tan complicada, con guerras tanto en Ucrania como en Oriente Medio, con el presidente de Estados Unidos poco menos que poniendo en solfa la integridad territorial de un país europeo aliado de la OTAN como es Dinamarca con Groenlandia. Y con todo y con ello, España ha logrado por primera vez, o mejor dicho, por tercera vez en 45 años, bajar la tasa de paro de los 2 dígitos a 1 dígito, a menos del 10%, tener 22,5 millones de personas trabajando, más de 10 millones de personas de ellas son mujeres. Y lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir aquí en Zaragoza. Mirad, la última vez que hubo un paro de 1 dígito, no 2 dígitos, gobernaban los socialistas y ese mismo año ganamos la Eurocopa.
Este año estamos a las puertas del Mundial y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. Y si hay un presidente que le ha plantado cara al trumpismo, ¿quién ha sido? Oye, no me digáis que ganar además este Mundial en Estados Unidos... Lo que necesitamos son políticos como Pilar Alegría al frente de las instituciones. Que se curra la calle, que la trabaja, que está ahí con la gente, al pie del cañón, dando la cara, con proximidad, con cercanía, con humildad, con trabajo, con dedicación, con compromiso, con política sana, que es lo que necesita Aragón y reclama también España. El otro día hice un acto con la formación profesional donde anunciamos que vamos a aumentar a 10 nuevos centros de referencia, Pilar, los centros de formación profesional. Antes lo ha dicho ella, uno de los principales, yo creo que logros de este gobierno, o por ejemplo como el sector turístico, sino que lo más interesante es que estamos creciendo económicamente y está reduciéndose la tasa de abandono escolar. Esto no había pasado durante la crisis financiera, o mejor dicho, durante la época previa a la crisis financiera. Entonces, acordaos, los más veteranos, crecía la economía, se creaba empleo, pero nuestros chavales dejaban de estudiar. Y la tasa de abandono escolar se disparó. No recuerdo ahora mismo la tasa, Pilar, pero estábamos por encima del 20, del 30%, y hoy pues estamos en tasas pues, más homologables, aunque siguen siendo altas con la Unión Europea. Pero la clave es esa, que estamos creciendo, estamos creando empleo y la gente, sobre todo los chavales, lo que quieren es seguir formándose, seguir estudiando. Y yo creo que esa es la gran transformación estructural que estamos haciendo, porque en el medio plazo, ¿eso sí qué significa? Significa que el paro estructural en nuestro país, que siempre ha sido el talón de Aquiles de nuestro mercado laboral, se reducirá, porque tendremos a nuestros trabajadores más capacitados, con más herramientas para poder hacer frente a su futuro laboral. Esas son las transformaciones que merecen la pena. Esas son las reformas que probablemente no salgan en los diarios a toda página, pero son las que hacen a los países mejores. Y eso es lo que va a hacer a Pilar Alegría como presidenta de Aragón durante los próximos 4 años. Defender derechos en el mundo físico y en el mundo digital. Y en el mundo digital también. Porque, claro, sí, estos amos del algoritmo podrán manipularlo, expandir su desinformación, sus bulos y su zafiedad, podrán tener mucho dinero, por tanto, y tener mucho poder, pero no tienen el poder del voto. ¿Ellos por qué quieren controlar los móviles? Ellos quieren controlar los móviles porque quieren saber lo que leemos y lo que vemos, para luego saber y controlar lo que votamos. Por eso, cuando hemos hecho propuestas, yo creo que tan de sentido común, que nada tienen que ver con lo ideológico, sino, bueno, a los chavales de menos de 16 años, pues vamos a protegerles de manera extra ante toda esa zafiedad, esos bulos, esa desinformación, ese odio, esa violencia que se ve en los móviles y en las terminales en muchas ocasiones. Bueno, pues el responder a ese odio, a esos bulos y a esa zafiedad y ver por parte de esos tecnooligarcas que responden con odio, con bulos y con zafiedad, yo no sé qué pensáis, pero a mí me carga de razones para seguir trabajando y dar respuesta a esos bulos, a esa zafiedad y a ese odio. Y como os he dicho antes, por supuesto que les vamos a plantar cara y lo vamos a hacer con la fuerza de la democracia. Y como os he dicho antes, por supuesto que vamos a quitar las sucias manos de los tecnooligarcas de los móviles de nuestros chavales. Lo vamos a hacer con la fuerza de la razón, de la ley y de la democracia. Y por cierto, bastante sintomático la reacción de la derecha y de la ultraderecha. Porque creo que merece la pena que nos paremos, aunque sea por un momento, a reflexionar y a observar qué han hecho ellos cuando hemos recibido el Gobierno de España ante una propuesta soberana
de nuestra democracia legal, la respuesta que hemos visto de la derecha y la ultraderecha. Porque bien que defienden la soberanía nacional cuando les interesa, ¿no? Qué fuertes son con los débiles y qué débiles son con los fuertes. El PP, esto no va conmigo. Y Vox, hincando la rodilla y diciendo sí a su amo, a su voz, a la voz del amo, que es precisamente los tecnoligarcas que tenemos al otro lado del Atlántico. Por eso, compañeros y compañeras, es tan importante defender proyectos autónomos como los del Partido Socialista Obrero Español. Nosotros, sí, con la fuerza de la razón, de la ley y de la democracia, diremos que tenemos que liderar esta batalla, no claudicar y liderarla tanto en Europa como en el mundo. Porque lo que no podemos permitirnos es que nuestros jóvenes y no tan jóvenes vivan en un mundo digital donde no hay ley, solo violencia, solo bulos y desinformación y solo facilidad. Un abrazo muy fuerte también para todos aquellos que se han quedado fuera y que no han podido entrar por quedarse corto este aforo. Y mis disculpas también. Bueno, muchas gracias. Y mis disculpas también porque he llegado tarde, pero bueno, yo creo que viendo las noticias, viendo efectivamente lo que está sucediendo en buena parte del territorio de nuestro país y sobre todo... No, porque venía precisamente de visitar a algunas de las zonas afectadas por las inundaciones en Cádiz, particularmente en Andalucía, aunque es prácticamente todo el territorio español, ¿no? Y desde aquí, desde Zaragoza, desde Aragón, vamos a enviarles, por supuesto, toda la solidaridad y el cariño a las zonas afectadas y trasladarles que el Estado en su conjunto y, por supuesto, el Gobierno de España va a estar en estos momentos difíciles, en los que vengan, y también en la reconstrucción cuando toque, que es lo que hemos hecho siempre, que hemos tenido que afrontar crisis climáticas como la que está viviendo ahora de nuevo también España, y no olvidemos también Portugal, que está sufriendo buena parte de esta crisis climática. Quizá, aunque no sea para hoy, pero sí quizá el volver a recuperar esa idea, esa propuesta que trabajamos los socialistas en el Congreso, que propusimos el pasado verano precisamente al calor de los incendios que asolaron buena parte de la península. Qué necesario es, viendo cómo está cambiando el clima, el lograr ese pacto de Estado contra la emergencia climática. El no solamente unirnos como nos unimos, como nos unimos en la respuesta, como estamos uniéndonos en la respuesta a todas las administraciones, protegiendo a los ciudadanos, tratando de resolver sus problemas más acuciantes, desalojando cuando es necesario, reconstruyendo cuando toque y pase este temporal y estas borrascas, pero también anticipándonos y adaptándonos a una realidad climática. Por eso es tan necesario volver a reivindicar la necesidad imperiosa de tener un pacto de Estado frente a la emergencia climática, que haga caso a lo que nos dice la ciencia, que ponga recursos como está poniendo el Gobierno de España y que manifieste la voluntad política de arrinconar a aquellos que niegan la ciencia y que niegan el futuro a nuestra gente joven. Y no nos confundamos, no nos equivoquemos. Por mucho que hagan aspavientos, por mucho que griten, no solamente estaremos haciendo algo por la gente joven que nos acompaña, que necesitan y que exigen y que demandan de sus políticos, de sus representantes y del conjunto de la sociedad, el legarles un planeta habitable, con temperaturas habitables,
sino que estaremos haciendo algo muy importante. No solamente reivindicar esa solidaridad intergeneracional. No os quepa duda de que en esto, como en otras muchas cosas, estamos del lado correcto de la historia. Estamos del lado correcto de la historia. Cuando defendemos ese pacto de Estado frente a la emergencia climática, acompañando, por supuesto, a los sectores más vulnerables, como es el sector del primario, el sector de la agricultura, de la ganadería, como lo es también el sector del turismo, como lo son también aquellos territorios donde se sufre la despoblación y donde precisamente los incendios, los fenómenos meteorológicos más adversos, pues castigan de manera mucho más contundente como consecuencia de esa despoblación, de dejar a mucha gente sin oportunidades y obligarles a ir a las urbes, a las grandes urbes, en este caso a las grandes capitales de nuestro país. Estamos del lado correcto de la historia cuando decimos sí a ese pacto de Estado frente a la emergencia climática, como lo estuvimos también cuando reconocimos al Estado de Palestina, y lo estamos ahora también. Y lo estamos ahora también. Y lo estamos ahora también diciéndoles a los tecnooligarcas que quiten sus sucias manos de los móviles de nuestros menores.